Siendo las 9:24, damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión Permanente. A consideración el acta de la sesión anterior que fue distribuido con anticipación. Si no hay objeción, queda aprobado. Igualmente, por anterioridad, por correo electrónico, los asuntos entrados por indicación de cada caso fue distribuido. Corresponde pasar al estadio de homenajes. ¿Algún legislador que quiera hacer uso del estadio de homenaje? Pasamos al siguiente punto. Corresponde pasar al capítulo de expresiones verbales, escritas, debate y de pronto despacho. Senador Rasmussen, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buen día a todos los colegas. Yo quiero solicitar si se puede incluir dos pedidos de informe que fueron presentados en la fecha de ayer ante la presidencia, ya sea en el orden del día o sobre tabla, como corresponda. Son dos pedidos de informe, uno al Ministerio de Salud y el otro a Itaipú, referente a los procesos de construcción de un hospital de alta complejidad en Caguazú, en el distrito específicamente de Caguazú. Esta es una discusión que se está teniendo ya hace varios años y obviamente los pobladores de Caguazú quieren tener mayor información de cómo se va a realizar, cuándo se va a realizar. Aparentemente se va a realizar con fondos de Itaipú. Entonces los pedidos de informe son para Itaipú por un lado y para el Ministerio de Salud por otro, para que pueda informar al Congreso y obviamente también a la ciudadanía cuál es el proceso y cuándo estaría ese hospital. Entonces solicito y mociono si eso se podría incluir también en el orden del día para aprobar oportunamente y enviar a las instituciones. Permítame, senador, podemos hacer sobre tabla también en este estadio. Si sí, usted, mociono entonces si se puede sobre tablas y que se apruebe para enviar los pedidos de informe. A consideración del pedido del senador Rasmussen de incluir dos pedidos de informe sobre tabla. No hay objeción. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Hugo Ramírez. Gracias, presidente. Buenos días también a los queridos colegas. Bienvenidos a los colegas también que no son integrantes de la comisión permanente que nos hacen hoy una grata compañía en este caluroso día de febrero. Presidente, solamente para ratificarme un poco en los términos de una nota presentada donde se solicita una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para tratar la emergencia sanitaria por la situación que vive el Paraguay, por la epidemia del dengue, por la cantidad de pacientes que acuden a los centros asistenciales, por el tiempo de espera, por lo masivo que hoy es el problema de salud entre asuncenos, entre paraguayos, y por lo cual en representación y con autorización de mi bancada he solicitado vía nota la posibilidad que esta comisión permanente nos pueda autorizar la convocatoria a una sesión extraordinaria para el día lunes de la Cámara de Diputados y de esa manera tratar la declaración de emergencia, presidente. Día lunes porque creo que es el tiempo necesario para que los diputados puedan tener la información precisa y el tiempo adecuado para poder llegar hasta la capital y de esa manera sesionar. Y también entendiendo a que el Senado se va a reunir el jueves y que tiene igual y similar intención. Con eso termino mi primera intervención y vuelvo a agradecerte, presidente, a vos y a los colegas por la atención. Gracias, diputado. Sobre el punto, diputado Kenny, tiene la palabra el diputado Celso Kenny. Muchas gracias, presidente. Solo para entender bien, porque aquí en el orden del día está previsto un pedido de convocatoria a sesión extraordinaria por la Cámara de Diputados, pero es respecto a un proyecto de ley que hace referencia a penalización y él habla de emergencia y quisiera entender bien si hablamos del mismo proyecto, si son proyectos diferentes y si es el proyecto, tenemos que saber también si reúnen las condiciones para llamar a una convocatoria. Gracias, presidente. Son dos cosas diferentes. Senadora Masi, ¿vos podés ayudarme a clarificar esto? Bueno, son dos cosas diferentes. Está el proyecto de declaración de emergencia del dengue, que estamos pidiendo que se incluya en la sesión del Senado
¿verdad? Y está el proyecto en la sesión del Senado del jueves, y está el proyecto que habló el diputado Hugo, que habían presentado varios diputados, que tiene que ver con penalización en el caso de baldíos. Como eso en la realidad tiene que ver con el tema municipal, tiene que empezar por diputados. Es decir, nosotros no podemos empezar ese proyecto independientemente de lo que ustedes al final discutan, porque en la realidad el ámbito municipal inicia a diputados. Ahora, yo haría una propuesta en todo caso en la parte ya que entremos en el tema, presidente, porque si diputados tiene que necesariamente, y tiene las firmas, creo que tienen más de 20 firmas, ¿verdad? El pedido de pena de cárcel, creo que es para el tema de los baldíos. Si tiene que empezar diputados y se aprueba el tema de la declaración de emergencia, que lo que estamos pidiendo es que discuta Senado por lo menos, entonces tendríamos que coordinar. Senado trata el jueves y diputados trata el lunes con este proyecto, la declaración de emergencia. Son dos cosas diferentes. Una de inicio necesariamente diputados, porque es ámbito municipal. Eso nosotros, obviamente diputados se va a tener que convocar. Acá creo que están los diputados firmantes de esa nota, que no sé cuántos son, 20 por ahí o más. Así que sí o sí, más luego cámaras de diputados se van a tener que convocar. Es la fecha acá la que tienen que evaluar. Y nosotros estamos pidiendo el tema de declaración de emergencia sanitaria y ambiental en el tema dengue. Así que tendríamos que coordinar para que ambas cámaras por lo menos sesionen con 3 o 4 días de diferencia, ¿verdad? Máximo, ya que está el fin de semana. Gracias, senadora. Para clarificar el comentario, según entendí, hay un pedido que es la propuesta de los diputados Rocío Vallejo, Sebastián García y un diputado más, que no recuerdo quién es, que piden, que hablan sobre el tema de la sesión extraordinaria por el proyecto de ley que penaliza la falta de eliminación de criadero de mosquitos en periodo de emergencia. Lo que habla el diputado Hugo Ramírez es en coincidencia con lo que usted está expresando, senadora, de hacer, ya aprovechando que estamos en sesión ordinaria, marcar tanto Senado como diputados el tema del proyecto de declaración. Entonces yo creo que son dos cosas diferentes, que en el estadio, cuando tratemos el punto 2, podemos coincidir y aprovechar. Lo único que entiendo que es que hay que ponerse de acuerdo es que hay en el pedido de los diputados de Patraquería, ellos hablan del martes y la propuesta del diputado Hugo Ramírez habla del lunes. En la fecha de diputados es lo que hay que coincidir y después creo que es muy claro la propuesta. Tiene la palabra la diputada Norma Camacho. Bueno. Sí, yo quería referirme también a la ley de la trazabilidad para solicitar que, ya que este jueves creo que se trata en el Senado, entonces hacer también una convocatoria para la misma sesión que en diputados se trata este tema del dengue, incluir también el tratamiento de esa ley en sí, en la misma fecha. Diputado Hugo Ramírez. Sí, presidente. La solicitud que hacíamos era justamente porque en conversación con algunos senadores, también específicamente con la senadora Masi, y atendiendo a que el jueves el Senado de la República va a tratar el pedido de emergencia sanitaria. Un pedido que muchísimos paraguayos y muchísima gente hoy está esperando debido a la situación que se vive hoy en los centros asistenciales, tanto públicos como privados, por la situación que ofrece hoy el dengue. Entonces, si el jueves se va a tratar en el Senado, viernes diputados no va a tener tiempo de reunirse y el lunes es el día que nosotros tenemos la posibilidad de tener quórum de tratar y ahí se pueden incluir todos los temas que quieran incluir los demás diputados, pero pasar al martes también sería un día más de tiempo perdido en una lucha que requiere de precisión, de ajuste, de determinación y de dinamismo, por lo cual planteo que la sesión de la Cámara de Diputados, una moción concreta, se haga el lunes y si el lunes se hace, que se puedan incluir los demás temas que los colegas puedan plantear. Y solicito a esta comisión que pueda definir el día de sesión de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el diputado Basilio Núñez. Sí, presidente.
acompañar la moción del colega Hugo Ramírez, que de por sí también estábamos conversando con algunos senadores. Y creo que ese es el momento, presidente. Así es que suscribo lo que dijo y más que nada para eso. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidente. No, ya que estamos hablando ya de las extraordinarias, yo quiero mencionar concretamente, y ya que se está dando por sentado, que convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para el día jueves a las 9 de la mañana, que tenga 2 puntos en el orden del día. El primero, el proyecto de ley que se conoce como que regula el financiamiento político, que vino de la Cámara de Diputados, que fue aprobado en fecha 4 de febrero. Entonces, tratar ese proyecto de ley. Y como segundo punto del orden del día de la extraordinaria del jueves, solicitar incluir un proyecto de ley que declara estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la República del Paraguay ante la epidemia de dengue, que es un proyecto de ley que también ya tiene mesa de entrada de esta mañana antes de comenzar la comisión permanente. Y obviamente todo lo que se refiere a financiamiento político, para hacer brevemente la argumentación, estamos con un plazo perentorio con relación a la convocatoria de los comicios, de los próximos comicios municipales, además de que se modifican 3 o 4 artículos. Entonces entendemos que la Cámara de Senadores se tiene que reunir esta semana, específicamente el jueves, para tratar esto y dar respuesta a este pedido, digamos, y a esta conversación también ciudadana que se comenzó a dar hace unos meses, modificar la ley de financiamiento político, por un lado. Y por otro lado, como bien también ya decía el diputado Hugo Ramírez, a quien cito con respeto, el tema de la epidemia de dengue obviamente está afectando a toda la ciudadanía. Ahora, por lo menos en lo que es Asunción y Central, un altísimo porcentaje de la población ya tuvo dengue y seguramente muchos otros tendremos en las próximas semanas. ¿Verdad? Entonces, el objetivo de declarar en emergencia sanitaria por 90 días es darle todas las herramientas al Poder Ejecutivo para poder mitigar un poco más todo este sufrimiento, digamos, de la ciudadanía. ¿Verdad? Entonces, creemos que es importante discutir esto el jueves. Bueno, ahí se plantearán seguramente los diferentes escenarios, pues nosotros sí entendemos que hay que declarar emergencia sanitaria. Es la peor epidemia de dengue histórica que tiene Paraguay. De hecho, ya se declaró anteriormente, y es darle esa herramienta al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo definirá después cómo, si lo utiliza y cómo lo utiliza, ¿verdad? Pero acá la argumentación fundamental es obviamente el sufrimiento que está pasando en la ciudadanía en horas y horas de espera en los centros asistenciales, en todo lo que se refiere al tratamiento, al diagnóstico, al tratamiento y demás. Entonces, en concreto, presidente, quiero mencionar la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Senadores para el día jueves a las 9, con 2 puntos. El primero, tratar el proyecto de ley que regula el financiamiento político, que vino en la Cámara de Diputados el 4 de febrero, y como segundo punto del orden del día, el proyecto de ley que declara estado de emergencia por epidemia de dengue. Gracias, presidente. Antes de dar la palabra a la diputada Rocío, consulto, senador Rasmussen. Hay un pedido para un tratamiento sobre tabla de la aprobación por el tema de declarar el estado de emergencia sanitaria para el Senado para el jueves y para el lunes, diputado, ¿verdad? Después quiero entrar en la parte de lo que es el financiamiento político, también incluir, como estamos en este estadio de tratamiento sobre tabla y el financiamiento político está en el primer punto del orden del día. Entonces, corríjanme, quiero someter primero a votación lo del tratamiento de la declaración de estado de emergencia sanitaria, y después ya cuando entremos en el estadio, en el primer punto del orden del día, ahí incluimos lo del financiamiento político. Sí, si no hay objeción, yo preferiría ya que se... Para no tratar 2 veces nomás, senador. Por eso, si no hay objeción, yo pediría que ya se vote ahora la extraordinaria
del jueves de Senado con los 2 puntos y entonces después podemos seguir hablando de financiamiento político, pues ya para fijar la sesión y entonces el diputado también puede definir qué hace, ¿verdad? Yo le propondría y querría que alguien se haga cargo votar primero esto para no alterar el orden del día nomás, en ese sentido. Total, entramos en el orden del día y no veo que haya objeción de nadie con el tema del orden del día y entonces plantear primero la votación del estadio de la declaración de emergencia y después ya entramos en el punto del orden del día si otro legislador no quiere hacer uso de palabra. Sobre el punto, diputado Celso Kennedy. Me preocupa que estamos demasiado apurados y al final por culpa de eso no estamos avanzando, porque está previsto en el orden del día. Sí, por eso. Yo lo que quisiera decir que nosotros hemos decidido en la primera sesión de que usaríamos el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, lo que significa que hay un procedimiento a seguir, ¿verdad? Oradores, sobre tabla, preferencia y orden del día. Está previsto en el orden del día efectivamente la convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que en este momento está indefinido qué día se va a hacer. Hay una propuesta, pero sí se quieren incluir en el orden del día 8 que no está previsto, lo que significa que eso se tiene que resolver sobre tabla a referéndum de la decisión que se tome en el orden del día previsto, es decir, decidir si se va a tratar en el punto, porque acá se habla de 2 cosas que también es importante clarificar. La comisión permanente ya ha declarado, pedir instar al gobierno nacional que declaren de emergencia, cosa que no lo hizo. Entonces, seguramente la intención es por vía ley, y entonces tiene que estar incluido en el orden del día de esta convocatoria y no como una declaración de emergencia de esta comisión en este momento sobre tabla. Entonces, la decisión tiene que ser incorporar sobre tabla para la convocatoria extraordinaria y luego fijar la fecha en el momento del otro a referéndum de eso, dejar esta propuesta que hoy surge en este momento. Gracias, presidente. Sobre el punto, diputada Rocío, si es sobre el punto, la senadora deciré más y sobre el punto. Es así como explicó el senador Estefan y como recién explicó el diputado Celso, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro orden del día que todos estamos viendo acá, que es sobre todo el tema de financiamiento de partido como proyecto de ley, estoy hablando, ¿verdad? Que está para el Senado, y el tema de que penaliza la falta de eliminación de criaderos de mosquitos, eso es para diputados, ¿verdad? Después ya hay pedidos de informe. ¿Qué es lo que nosotros estábamos solicitando, presidente? Que yo coincido con usted, si es que ya se puede votar y en todo caso si después nos pueden dejar hablar un poquito, porque va a haber una reacción en el tema dengue. Como esto no está incluido en el orden del día, es un proyecto de ley de declaración de emergencia, tema dengue. Así que si es que estamos todos de acuerdo, por lo menos votemos y que se incluya eso en la sesión Senado. Y después pasemos a discutir el orden del día, ¿verdad?, del resto, del financiamiento y de lo que tiene que ver con lo que tenemos en el orden del día de la comisión. Moción entonces de orden que se vote el tema inclusión del proyecto de ley, declaración de emergencia a ser tratado inicialmente en Senado. Esa es la moción, presidente. Entonces, si Sayan, la senadora Rasmussen, voy a someter a votación la propuesta de la senadora Desiree Maxi, pero es sobre el punto, diputada. Bueno, sobre el punto. Hay una moción de orden, pues, diputada. Hay una moción de orden de la senadora pidiendo que se trate, y la moción de orden voy a someter a antidemocrático, presidente. No, no es antidemocrático. Sí, hay que leer el reglamento. Bueno, a consideración la moción de orden de la senadora Desiree Maxi. Por favor, levantar la mano. Aprobado. Tiene la palabra, habla la diputada Rocío. A ver. Vallejos, perdón. Gracias, presidente. Como usted estableció un orden, bueno, ya se habló de eso, era un poco en referencia a lo que había manifestado el senador Rasmussen y la diputada Norma Camacho. No sé si es el momento, señor presidente, para plantear y acompañar que se fije ya una sesión de diputados para el día lunes, como propuso el diputado Hugo Ramírez, a fin de tratar la declaración de emergencia y la ley de financiamiento, si eventualmente
tuviese modificaciones en Senado para ya tratarlo en diputados también, de acuerdo al resultado en Senado el día lunes. Eso es todo, señor presidente. 43. 43, ¿quién es? Perdón, también el proyecto que había firmado también yo de la penalización de criaderos de las personas que no destruyen los criaderos de Aedes aegypti, en este caso, considerando y con los mismos argumentos para no ser extensiva del colega Hugo Ramírez en cuanto a la importancia de dar todas las herramientas necesarias tanto a nivel administrativo, presupuestario y también a nivel penal para combatir este flagelo. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Katia González. Sí, gracias, presidente. Hay uno de los diarios que trae una crónica que dice: no pensé pasar por esto. Y realmente no pensé coincidir con Hugo Ramírez y quiero traspolar un poco las argumentaciones que él mismo señala para la declaración de la emergencia de dengue. Habla de precisión, necesidad, perentoriedad, anhelo ciudadano y emergencia. Son argumentos que válidamente también se aplican con el mismo rigor a la ley de financiamiento político. Entonces, el señor Hugo Ramírez, que a quien le cito con respeto y no se va luego a enojar por este tema reglamentario, nomás lo que hay que pedir todo perdón para citarnos. Pero el tema del financiamiento político también nos lleva a una epidemia de debilidad institucional, presidente. La inyección del dinero del circuito ilícito causa estragos dentro de lo que significa el fortalecimiento en una época transicional que no termina de irse. 31 años donde no se termina de superar una época en donde el dictador Alfredo Stroessner ha hecho añicos a nuestra educación, a nuestras instituciones, y hoy necesitamos de una buena vez los políticos asumir responsabilidades en donde pongamos como centro y norte de las deliberaciones que se realizan en este hemiciclo a la democracia y a las instituciones. Advertimos entonces, al tiempo de entender, de valorar, que pueda reunirse el Senado de la Nación a los efectos de volver al proyecto original que motivó la presentación de modificaciones por un grupo de diputados, y hay que destacar la labor de la colega Rocío Vallejo en cuanto al trabajo técnico que se hizo con las modificaciones de la ley de financiamiento político. Pero ¿qué pasa en diputados cuando esto se trata en una primera sesión inaugural de unas largas vacaciones que de manera permanente se toma la Cámara de Diputados y que hace que con justificada razón la ciudadanía entienda que es la Cámara de la vergüenza? Destroza la ley y el proyecto original con una falta de rigor, en primer lugar, desde el punto de vista de la técnica jurídica, artículos absolutamente interminables que no tienen la claridad necesaria para incidir con esta herramienta en un Estado de Derecho que implica simplemente, colegas, que gobernantes y gobernados estemos sometidos al imperio de las leyes. Los proyectistas se burlaron de la gente, presidente y colega, y se burlaron con todas las letras cuando presentan un artículo que tiene casi 3 páginas. Un verbo por un artículo, una acción, y debemos empezar a ser serios a la hora de tomar decisiones que van a impactar en la vida de 7 millones de paraguayos. Ponen ejemplos que se desmontan y realmente constituyen una burla, colegas. Cuando se dice que con la ley de financiamiento político una ama de casa no va a poder presentarse a las elecciones, como si fuera que el glorioso Partido Colorado permite la participación de las mujeres en política en igualdad de condiciones que los hombres. Una cúpula que realmente margina a la mujer muchas veces, entonces no es un ejemplo válido.
Ese es el motivo por el cual hoy debemos hablar de manera clara, categórica y contundente y asumir responsabilidades políticas en momentos en donde la epidemia del dinero del crimen organizado se inyecta en las campañas políticas y hace que se genere una competencia absolutamente desleal con otras fuerzas, porque no es lo mismo participar en una justa electoral cuando el dinero del narcotráfico está comprando voluntades y subordinando realmente las instituciones al dinero mal habido, convirtiendo las campañas políticas en una gran lavandería de dinero. Y de eso tenemos que hablar, porque es tan grave, queridos colegas, como la epidemia del dengue. Tan grave como la epidemia del dengue para nuestra democracia y nuestras instituciones es que el dinero mal habido se inyecte en las campañas políticas. Y hay que empezar a hablar y hay que empezar a marcar las pautas. Y si van a presentar modificaciones, porque por supuesto que todos los proyectos son perfectibles, que lo hagan con el rigor necesario. ¿Cuántos asesores, cuántos funcionarios públicos para venir acá a presentarnos un mamotreto que en el caso de que se llegue a aprobar y que Senado no asuma la responsabilidad de modificar, cuanto menos adaptar esas largas retóricas que se manifiestan de manera inclusive con errores ortográficos? Es una vergüenza, presidente. Entonces, al tiempo de secundar que realmente en el Senado se traten los dos puntos igualmente graves para el país: la epidemia del dengue y la epidemia de la inyección de dinero mal habido en política, de dinero del narcotráfico, de dinero que hace que hoy haya zonas en este país que están liberadas, donde los más afectados son los ciudadanos de a pie, que hoy están viendo pasar balas enfrente a sus ojos, colegas. Y eso es lo grave que hoy está pasando en la democracia en Paraguay. Entonces es importante que se reúna el Senado y es importante que una vez que se decidan estos dos temas pase inmediatamente a diputados, en donde también debemos abordarlos. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Sebastián García. No, presidente, lo mío no es sobre el punto, son pedidos de informe para tratar sobre tabla, así que... Bueno, entonces si no hay objeciones, quiero poner a consideración la propuesta del diputado Hugo Ramírez para la sesión en este estadio de la declaración de emergencia sanitaria para diputados para el lunes. Si no hay objeción, entonces eso ponemos a consideración y después entramos en el orden del día y vamos a ir incluyendo... ¿Alguien se hace cargo de la hora? Hacete cargo. Bueno, diputado Núñez plantea entonces lunes 10 horas sesión de la Cámara de Diputados en este estadio con la propuesta del diputado Hugo Ramírez, allanado por la diputada Rocío Vallejo, con el tema de la declaración de emergencia sanitaria. ¿A consideración? Pero 9:30 horas lunes. ¿A consideración? Aprobado. En este estadio, Sebastián, diputado García, ¿no? Bueno, en este estadio no hay ninguna propuesta. Diputado Celso Kennedy. 3 puntos. Cuando lleguemos en los otros estadios vamos a ir incluyendo, diputado. ¿Alguna propuesta sobre tabla? Diputado Sebastián García. Tengo dos pedidos de informe, una pequeña declaración de interés para poner a consideración del Pleno. Solicitamos informe al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra sobre administración de terrenos fiscales rurales y excedentes fiscales no catastrados situados en el Departamento Central. Si podemos poner esto a consideración. Bueno, voy a hacer por punto, diputado. Dale. A consideración del primer pedido de informe, aprobado. Adelante. Un pedido de informe al Ministerio de Educación y Ciencia sobre la implementación de la Ley 5031/2013, que implementa el idioma inglés en la malla curricular de la educación pública desde el preescolar hasta el tercero de la media. A consideración, sin objeción, aprobado. Gracias, presidente. Y el tercero es simplemente una declaración de interés en la cual pedimos que el Pleno declare de interés nacional el Foro Estratégico Paraguay 2040 hacia el desarrollo con energía segundo ciclo, el futuro de la geopolítica en la energía del Cono Sur. El mismo ya había sido declarado de interés por la Cámara de Senadores en su primera versión, entonces estamos pidiendo que se acompañe la declaración de interés en esta ocasión. A consideración el proyecto de declaración, sin objeción, aprobado. Tiene la palabra el senador Stefan Rasmussen.
Entiendo que ya entramos al orden del día, presidente. Ok. Paso entonces. Tiene la palabra el Ciremasi, está ausente. La diputada Norma Camacho. Gracias, señor presidente. Para un pedido de informe. Sí. Sí, solicito un pedido de informe al Poder Ejecutivo Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, sobre la contaminación del río Cañabé del distrito de Carapeguá, departamento de Paraguarí, ante las denuncias hechas por la ciudadanía sobre el vertido de desechos industriales en el mencionado río. A consideración del pedido de informe de la diputada Norma Camacho, sin objeciones, aprobado. ¿Tiene otro pedido? ¿Tiene otro pedido, diputada? No. Gracias, diputada. Entramos entonces en el orden del día. Primer punto del orden del día. Tiene la palabra el senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidente. Para solicitar nuevamente incluir en la sesión extraordinaria del jueves de la Cámara de Senadores que podamos tratar el proyecto de ley que regula el financiamiento político que vino con media sanción de la Cámara de Diputados en fecha 4 de febrero, presidente. Gracias. Diputada Norma Camacho, ¿va a hablar sobre el punto o no? ¿Quiere profundizar o someto a votación la propuesta del senador Rasmussen? Diputado Celso Kennedy. Gracias, presidente. Voy a acompañar esta moción planteada por el senador con el debido respeto a la honorable Cámara de Senadores por tal circunstancia de convocarle a una sesión extraordinaria, y es por lo siguiente motivo para hacer una reflexión. El proyecto de ley ha sido presentado en la honorable Cámara de Diputados teniendo un objetivo en función a modificación del Código Electoral que se había hecho anteriormente y que está en proceso de implementación, que es el de bloqueo de listas para tratar de responsabilizar por candidato. La Cámara de Diputados, sin que nosotros podamos tener la mayoría adecuada para poder aprobar en las condiciones que se había presentado el proyecto, había aprobado un proyecto que requiere de vuelta en la Cámara de Senadores profundas modificaciones. Lo que significa que es necesario que en la Cámara de Senadores se tomen el tiempo debido para que justamente hagan el trabajo correspondiente para hacer las rectificaciones correspondientes, a la par de necesitar las mayorías requeridas, tanto desde el punto de vista de la posibilidad de éxito del quórum para la convocatoria en primer lugar, y en segundo lugar para la aprobación de las modificaciones requeridas, que deben ser planteadas en forma y con mayorías requeridas. No quiero discutir de que se haya trabajado en ese sentido en este momento, pero sí es la preocupación que en este momento a mí por lo menos me motiva a decir esta reflexión en este momento, porque se va a convocar efectivamente en 48 horas y no estoy seguro de que se puedan reunir esas condiciones, pero a merced de la posibilidad de que se hayan trabajado con mucha responsabilidad sobre ese tema, dejo a cargo esa cuestión, porque el proyecto en sí es urgente, es necesario, pero lo que se requiere es un proyecto efectivamente eficiente y por sobre todas las cosas que modernice la legislación paraguaya para mejorar la posibilidad de una mejor elección en la próxima elección para las municipales. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la senadora de Ciremasi. No. Paso. Sí, paso. Tiene la palabra la diputada Rocío Vallejos. Gracias, presidente. Conforme había manifestado anteriormente y de acuerdo al resultado que surja de la sesión del día jueves en senadores sobre la ley sobre la media sanción del proyecto de financiamiento político, y si la decisión de la mayoría diese lugar a un tercer trámite legislativo que tenga que volver a la Cámara de Diputados, solicito, señor presidente, que se incluya en el orden del día para el día lunes a las 9:30 horas al referéndum el proyecto de ley de financiamiento político, conforme a lo que suceda en la Cámara de Senadores el día jueves. Gracias, presidente. No habiendo otro legislador, voy a someter. Senador Rasmussen. Gracias, presidente. No, brevemente para responderle al diputado Celso Kennedy.
Nosotros ya estuvimos trabajando desde el miércoles en la versión de diputados que salió con media sanción y vamos a acercarle el día de hoy a todos los senadores la propuesta con modificaciones de tal forma, obviamente, a que tengan tiempo y se planteen diferentes modificaciones. Entonces, solamente para responder a esa inquietud válida del diputado, ¿verdad?, de que ya existe un documento, una propuesta de modificaciones que vamos a hacer llegar a todos los senadores. Gracias. Gracias, senador. Senadora Desiree Masi. Presidente, y disculpen compañeros si voy a ser un poco desordenada. En primer lugar, lo que acaba de decir Estefan, yo les digo que yo estoy acá por el cupo de la bancada B del PLRA, aclaro, ¿verdad? Porque el PDP no tiene cupo en la permanente, entonces, y que yo sepa por lo menos el presidente en el chat y a todos se nos ha comunicado a los senadores la posibilidad que este jueves se trate el proyecto de ley de financiamiento y las bancadas están trabajando ya incluso sobre el proyecto original de la multibancada y sobre la versión que salió de la Cámara de Diputados, que si bien llegó ayer, los senadores están enterados. Es decir, eso yo creo que vamos a tener una discusión interesante y probablemente se va a poder hacer, por lo menos en el Senado, vamos a tener, creemos, más allá de las diferencias, se está tratando de acercar algunas posiciones. Por eso es importante la convocatoria posterior de diputados, porque se está trabajando en conjunto con todas las bancadas, incluso con las que allá tuvieron en diputados bastante enfrentamiento. Yo fui diputada y entiendo perfectamente las situaciones, pero acá por lo menos se está tratando de ¿cómo se llama esto?, de acercar las posiciones, y eso no significa que va a salir un proyecto maquillado. Lo que se puede acercar de financiamiento político, se está haciendo el intento, y lo que no, bueno, va a ir a votación como corresponde. Eso es uno. Ahora, dos, presidente, disculpen porque quiero solamente dejar en claro esta cuestión y pedir si es que usted puede enviar una nota, como hicimos en el caso del pedido de la declaración que habían presentado los senadores Blas Llano, Abel González y creo que Fernando Silva, de declaración de estado de excepción en la zona de Amambay. Sí se le puede enviar al ministro de Salud una nota, presidente, para que opine antes del jueves sobre el tema declaración de emergencia del dengue. Porque acá yo quiero aclarar, y por eso también es importante, estamos mezclando las cosas, pero me parece lo más importante y iba a proyectar, pero eso voy a dejar para el jueves, porque lo que nosotros queremos es que el Senado discuta nuevamente el tema. Yo les invito a los compañeros a que busquen el pedido, la respuesta al pedido de informe que habíamos elaborado con el senador Tony Barrios, que tiene 300 páginas, que está acá, que llegó a la permanente, donde el Ministerio de Salud responde una serie de inquietudes que se le hace ya desde la permanente, ¿verdad? Ahora, y como hay muchas preguntas al respecto, presidente, el Ministerio de Salud hasta ahora obviamente dice que no requiere la declaración de emergencia. Yo quiero aclarar eso por mensaje de texto y hablando con la gente del equipo técnico. Ahora, nosotros estamos debatiendo. ¿Por qué? Porque creemos que existe una respuesta inadecuada a la mayor epidemia de dengue en la historia de la región y obviamente del Paraguay, y sobre todo la declaración de emergencia les va a servir. Si el Ministerio de Salud dice que tiene todo y que no necesita nada, estamos incluyendo para que les sirva a las gobernaciones y a los municipios. En Asunción y Central yo creo que estamos divididos, como alguien dijo, entre los que ya tienen o tuvieron y los que vamos a tener, porque así lastimosamente es la situación. Esperemos que la gente del interior, y ahí sí los municipios y las gobernaciones necesitan un apoyo, puedan realmente mitigar en algo, porque esto, así como uno ve la curva epidemiológica, se va a desplazar hacia el interior, y ahí todos sabemos los problemas presupuestarios que tienen los municipios y las gobernaciones para hacer frente a la etapa principal, que es la de prevención. Sin dejar de olvidar esto, presidente, porque los que somos médicos y los que no también, ustedes habrán visto, estamos llegando a extremos donde el refuerzo está ya en este momento con dengue. Es decir, es una situación crítica que afecta a la situación de salud de las personas y está afectando ya también la cuestión del trabajo, tanto las empresas como las industrias, como en las casas. Es decir,
Realmente es una epidemia de una magnitud demasiado importante que nosotros creemos que por lo menos este poder del Estado tiene que dar un mensaje claro. Si el Ministerio de Salud considera que tiene todo, que tenga todo, pero las gobernaciones y los municipios no lo tienen. Entonces, el jueves vamos a explayarnos mejor, seguramente mostrando las curvas, etcétera, etcétera. Por eso es que pedimos. Entonces, esas dos cosas, nomás disculpen el desorden, quería aclarar. Los senadores están al tanto del proyecto original de la multibancada, de lo que salió, se está discutiendo, se está tratando de acercar posiciones. Por eso algunos no estamos haciendo ningún juicio de valor en este momento, ¿verdad? Porque queremos ver realmente el resultado de la sesión del jueves y lo otro, la aclaración que ya dije. Y invito sobre todo a los diputados que son médicos a que lean el informe remitido por el Ministerio de Salud, presidente, y si usted puede enviar una nota, yo no sé, existe, y si se envía también al Consejo de Gobernadores, ¿verdad? Porque en la realidad el problema principal acá, la primera batalla se está perdiendo a nivel de gobernaciones y municipios. La batalla final, que es a nivel asistencial, ya estamos perdiendo por lejos porque tener tiempo de espera. Y con esto ya termino, compañeros, disculpen que sea muy extensa, pero este es un tema que obviamente nos preocupa a todos. El indicador en el dengue 4 no puede ser tengo camas disponibles porque el dengue 4 tiene una característica especial, que ya se decía en el informe OMS 2019. Alta demanda ambulatoria, alto requerimiento de laboratorio, baja internación, bajos casos complicados comparativamente hablando con la cantidad de consultas, baja letalidad. Por el momento, esa es la característica del dengue 4. Así que el indicador tiene que ser tiempo de espera, número de consulta. Y tiempo de espera en este momento es 6 horas. Eso es inaceptable. 6 horas esperando en un hospital público y 3 horas esperando en el sector privado. Y lo que eso está produciendo que la gente ve, va a una cola y no está consultando. Obviamente, los que tuvimos dengue sabemos que si vamos a quedarnos 3 o 4 horas en un hospital, lo más probable es que nos vayamos a nuestra casa. Por eso es necesario hablar claramente del tema, porque ya hay encima subconsulta, es decir, gente que va y que vuelve a su casa sin que le vea un solo personal de salud, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Respondiéndole, vamos a dirigir la nota al ministro de Salud y vamos a hacer las gestiones telefónicas con él para tratar de tener la respuesta antes de la sesión del jueves del Senado. Voy a poner, no habiendo otros oradores, voy a poner a consideración primero la propuesta del senador Rasmussen de incluir como primer punto del orden del día en la sesión del Senado y después la propuesta de la diputada Rocío Vallejos de incluir a referéndum en la sesión del lunes de la Cámara de Diputados. Entonces, a consideración la propuesta del senador Stefan Rasmussen, jueves 9 horas, unanimidad, aprobado. A consideración la propuesta de la diputada Rocío Vallejo de incluir en el primer punto del orden del día de la Cámara de Diputados al referéndum, aprobado. Segundo punto. Sí, diputada Rocío. ¿Qué van a dejar sin curso? No hubo ninguna negatividad y fue ya aprobado. Es en el primer punto del orden del día. Segundo punto. Sí. Nota presentada por varios diputados nacionales, recibida en fecha 4 de febrero del 2020, por la cual solicitan a la Comisión Permanente del Congreso de la Nación, en consideración del artículo 219, inciso 4 de la Constitución Nacional, convocar a la Honorable Cámara de Diputados a una sesión extraordinaria con carácter de urgencia para tratar el proyecto de ley que penaliza la falta de eliminación de criaderos de mosquitos en periodos de emergencia. Tiene la palabra la diputada Rocío Vallejos. Gracias, presidente. Bueno, como mencionaba hace rato, también si se puede incluir en el orden del día para el día lunes en la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, el punto 2 del orden del día de la Comisión Permanente, teniendo en cuenta que es una herramienta legal desde el punto de vista penal muy importante para el combate al dengue. Entonces sería tercer punto del orden del día para el día lunes, señor presidente. Gracias. Gracias, señora diputada. ¿Algún parlamentario quiere hacer uso de palabra? Entonces, no habiendo, voy a someter a consideración, perdón, diputado Celso Kennedy, tiene uso de palabra.
Presidente. Y me disculpa, por favor, solo para quedar claramente ratificado. Entonces, se convoca una sesión extraordinaria el día lunes a la Cámara de Diputados a las 9:30 horas para tratar los siguientes orden del día. 1, financiamiento político. 2, proyecto de declaración o ley de declaración de emergencia sobre el dengue. Y 3, que sería referéndum. Aclaremos que sería referéndum de lo que resulta en el Senado porque ahí tiene primer trámite. Y 3 sería entonces el tema el proyecto de ley de penalización Así es, de los diputado. criaderos. Gracias, presidente. Bueno, entonces someto a consideración la propuesta de la diputada Rocío Vallejo de incluir como tercer punto del orden del día el proyecto de ley que penaliza la falta de eliminación de criaderos de mosquitos en periodos de emergencia. A consideración, unanimidad, aprobado. Siguiente punto. Proyecto de resolución que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad sobre el proyecto de cableado subterráneo en la ciudad de Asunción, presentado por el senador de la Nación, Martín Arévalo. A consideración. A consideración, aprobado. Proyecto de resolución que solicita informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre la reglamentación de la Ley 6.302 del régimen de jubilaciones de profesionales médicos, presentado por los diputados nacionales Rocío Vallejo, Sebastián García, y el proyecto de resolución que solicita informe al Ministerio de Hacienda sobre la reglamentación de la Ley número 6.302, el régimen de jubilaciones de profesionales médicos. A consideración, aprobado. Tiene la palabra el diputado Basilio Núñez. Sobre el punto, presidente, si se puede agregar también, si están de acuerdo los colegas, el de los odontólogos, la reglamentación. Porque es de médico. Tiene que solicitar votación. Odontólogos y bioquímicos. Y una moción de orden, presidente, si se puede incluir. Bueno, someto a consideración la propuesta del senador Basilio Núñez. Aprobado. No habiendo otro punto que tratar, siendo las 10:10 de la mañana, levantamos la sesión ordinaria de la Comisión Permanente. Muchas gracias.